amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sapiencia TV y como todos los miércoles los saludo con mucho gusto. Soy Memo Rubio, su anfitrión, para hablar de diversos temas y como hoy hablaremos también de formación religiosa y por eso tengo como invitado a mi amigo Don Rubén Ramos Figueroa. ¿Cómo está, Don Rubén? Buenas tardes, Memo. Gracias por la invitación. A tus órdenes. Bueno, además de pintor e historiador y que está preparando una obra de la historia de México en 100 tomos, Don Rubén es padre de dos. Una de sus hijas es monja carmelita descalza y su hijo es fraile franciscano y tiene la vicerrectoría o la vicecomisaría de la custodia de Tierra Santa aquí en México, ¿no, Don Rubén? Aquí en Guadalajara, sí, correcto. La más importante está en Monterrey y su hijo tiene la vicecomisaría. Por eso, Don Rubén también es toda una autoridad para hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los milagros, los tipos de milagro, cómo distinguir un milagro verdadero del que no es. Y pues, ¿qué le parece si vamos iniciando con el programa, Don Rubén? Adelante. Me gustaría que nos contara primero qué es un milagro. Un milagro es un evento extraordinario, donde los hechos vencen al orden natural, a las leyes de la naturaleza. Ejemplo, el milagro de un cadáver incorrupto, de un santo. O sea, como está formado de partes, pues todo tiende a la descomposición cuando ya no tiene vida. Sin embargo, el cuerpo se conserva. Y los hay desde hace casi 2000 años. O sea, los primeros cuerpos incorruptos datan de las persecuciones de Diocleciano. Si a alguien le interesa, hay uno aquí en Guadalajara, en Zapopan, que es un niño que fue degollado. Y está a la entrada de la Basílica de Zapopan, a la derecha en la parte de abajo hay una urna, y ahí está un cadáver incorrupto de un mártir romano. ¿A poco? Claro, tiene con el tiempo van perdiendo humedad, entonces los tienen que restaurar, pero en realidad es el cuerpo de un niño degollado. Entonces no están muy lejos. El que quiera que vaya a Puebla puede ver a un santo más reciente, se data del siglo XVI, y es San Sebastián de Aparicio, que se encuentra en un templo maravilloso en Puebla. Entonces está dormido ahí, lo ves acostadito, puedes acercarte al vidrio. En fin, es impresionante lo que hace la santidad, rebasando esos límites que da la naturaleza, ¿no? Las leyes que esto así. Entonces el milagro se distingue de los otros cosas de que está impregnado de ese tipo de elementos, ¿no? O sea, no se corrompe, no hay distancias. Por ejemplo, la bilocación, que es uno de los milagros clásicos de los santos, no de todos. De algunos, por ejemplo, podemos decir ¿cómo se llama el que barría? San Martín de Porres. San Martín de Porres en su momento tenía el don de la bilocación. Estaba en África con las tribus que habían sido origen de los esclavos que estaban acá y lo veían en los dos lados. Entonces, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, pues nada es extraño porque en los evangelios viene, ¿no? O sea, no hay nada extraordinario más allá de lo que ya viene en los evangelios. Todos los milagros son válidos porque tienen una referencia evangélica. Cristo en realidad es el que hace los milagros. El santo es un medio que utiliza la divinidad para ejercer una enseñanza, prevenir. Si no hacen esto y esto, les va a pasar esto. Como en la época de Nínive, ¿no? El profeta iba y los decía, se van a ser destruidos, consumidos por el fuego si no se arrepienten. Y el pueblo se arrodilló, oró a Dios, pidió perdón y no pasó nada. Entonces, ese tipo de cosas. Y con estos ejemplos que nos da, quiere decir entonces que hay varios tipos de milagro, no nomás es el milagro de que se cura de una enfermedad o el milagro de las apariciones, ¿hay diferentes tipos? Sí, entonces? Sí, totalmente.
Los más comunes son la cura de enfermedades terminales. Era muy común hace un siglo la cuestión de las enfermedades respiratorias. Ahorita puede ser pues tantos virus que hay, ¿no? Entonces la curación completa, instantánea, es un permanente, es uno de los indicios del milagro. ¿Y quién puede determinar que algo realmente es un milagro y no a lo mejor alguna coincidencia? Bueno, cuando proclaman o van a proclamar un milagro, primero hay una investigación muy seria por parte de las autoridades eclesiásticas, pero debe ser avalado por la ciencia. La ciencia toma un papel importante, viene siendo el abogado del diablo en este caso. Entonces no nomás es porque la iglesia o el obispo o los cardenales dicen estos milagros, sino que tiene que haber un proceso. Convocan a los científicos más connotados del lugar o del área que debe corresponder y ellos certifican, los científicos, que aquel había muerto y que luego resucitó y luego le hacen exámenes, ven su presión sanguínea, todo, o sea, algo parecido a Lourdes, ¿no? Que es un lugar para irse a curar. Okay. Y la mayoría de curaciones, surgen por medio del milagro. O sea, son cosas que no tienen explicación, por así Ninguna explicación lógica. Por eso es un milagro y se supone la intervención divina, ¿no? O sea, hay una anécdota ¿conoces a Alexis Carrel? Un filósofo médico de principios de siglo. Que tiene que ver con Lourdes, ¿no? Tiene que ver con Lourdes, claro. Él era un premio Nobel al inicio del siglo pasado y pues era un gran médico, un fisiólogo. A él se debe, él fue el primero a empezar a cultivar tejidos. Entonces, aparte de haber encontrado los flujos sanguíneos, entonces recibió el premio Nobel. Poco después de haber recibido por compromisos familiares, amigos y eso, tuvo que acompañar como hombre de ciencia, como médico, a una enferma terminal a Lourdes. Pero él no era creyente, Él no era creyente, era escéptico, o sea, como todos los científicos que a veces nos topamos con ellos. Entonces ella lo acompañó y llevaba un diario donde iba apuntando todos los síntomas, todas las temperaturas, situaciones del viaje, hasta que llegaron a Lourdes, allá le examinaron más médicos, ratificaron el diagnóstico de Alexis y resulta que la tercera ocasión que entra ella en las tinajas para bañarse, porque hay unas tinajas especiales para los enfermos, para que estén, los lavan y los limpian y todo. Entonces resultó que la enfermedad se había ido. Entonces él como científico pues tuvo que dar fe de que aquello no tenía explicación alguna y ahí fue el inicio de su conversión. Fue después un pensador, filósofo, aunque era médico, católico. Y se sostuvo en ese papel hasta el fin de su vida. O sea, tuvo que experimentar y tener pues la evidencia médica de que pues ya prácticamente no había remedio y de pronto surge la curación y eso le ayudó a él. Sí, o sea, cuando hay un hecho de milagro, o sea, que un santo hace un milagro. Para empezar, los santos no hacen milagros. El santo es un medio, el que hace milagros es Jesucristo. En todos los milagros que existen, el hacedor de milagros en realidad es Jesucristo y utiliza a las criaturas como medios, como ejemplo, la forma de vida del santo, ¿no? Por eso algunos son incorruptos, o sea, hay un catálogo aproximadamente de 250 santos registrados incorruptos que van desde cosas maravillosas como Santa Bernardita Soubirous, la vidente de Lourdes. También.
Ella, Como los niños de Fátima, que vamos a hablar posteriormente, ¿no? ella murió de 30 y pico de años, 35 años, y su cuerpo se conserva de una belleza increíble. Está en un convento en Nevers, en Francia, ahí cerca, y es espectacular ver la belleza de la santa, ¿no? Ahorita que comenta eso, me gustaría que nos platicara un poquito cómo es el proceso para, o sea, desde el inicio, desde que ocurre el hecho, hasta que llega el punto en donde ya la iglesia confirma con todo después del veredicto de los teólogos, de los canonistas, de los médicos, Sí, bueno. efectivamente se trata de un milagro y no de otra cosa, ¿no? Sí. Porque ese punto puede ser un poquito confuso para mucha gente. Hay dos cosas diferentes. Cuando se va a hacer santo a un personaje que murió y que tuvo fama de taumaturgo, pues se solicita para que hagan a la Santa Sede, hay una organización ahí dentro dedicada a los santos. Sí, la Congregación para la Causa de los Santos, ¿no? La Causa de los Santos. Entonces ellos autorizan, dan entrada, estudian la documentación, luego mandan propios a investigación. Si hay que requerir de científicos, ellos tienen que dar fe. Y ya después, cuando la cosa es verídica, entonces primero, para ser beato a cualquier persona se recurre a un milagro, después de su muerte. Okay. ¿No? Para ya la canonización total, 2 milagros. Y eso del beato, que expresamente haya sido la petición a él, no por intercesión, por ejemplo, de la Virgen. No, tú te encomiendas al santo o al beato, en este caso, le pides con fervor que interceda ante Jesús, o ante Dios, ante la divinidad, su curación o la curación de otra persona o evitar una plaga hay un montón de milagros, ¿no? Entonces, ya cuando todo eso se consta, se da fe del milagro, ¿no? O de la santidad de la persona. Pero es un proceso larguísimo y me decía usted que alguien la hace como de abogado del diablo, ¿no? Sí, claro, en el caso de la santidad de una persona, o sea, para proclamarlo beato, santo o venerable, siempre va a haber un proceso. Con testigos, escrutan su vida al detalle, los que lo conocieron, los que no lo conocieron, lo bueno, lo malo, o sea, esculcan toda tu vida hasta y ya después, si no hay nada que se oponga, hay que justificar que vivió su fe con heroísmo, a nivel heroico, ¿no? Y por ejemplo, en estos tiempos ahora sería también revisión de redes sociales y todo. Sí, claro, porque pues ya los medios de comunicación han evolucionado tanto que pues es una herramienta más para investigación. Porque hay documentos grabados, hay video, hay películas, hay todo lo que tú quieras, ¿no? Aparte de la información, testimonios que se pueden filmar. O sea, ahorita hay mucho más elementos para facilitar esa investigación. Incluso yo creo que también la misma comunicación entre las diócesis, ¿no? Y Roma, porque a lo mejor antes pues era muy complicado que sucedía algún hecho y de aquí a que llegaba la carta o de aquí a que llegaba la información a la otra parte, se hacía muy lento también. Es por eso que duraban tantos años las canonizaciones. Ahora es más breve, o sea, en tiempo real puedes estar comentando con una persona en Roma, otras aquí, viendo hechos, transmitiendo información. Pero sí se requiere que sea sustentado todo. Sí, todo sustentado, investigado. Hay una anécdota. Yo conocí a una persona hace muchos años, un sacerdote, carmelita descalzo, que tuvo un accidente recién ordenado como a los 28 años. Y en un paseo se echó un clavado, pegó con una piedra y quedó parapléjico. Bueno, él siguió en lo que pudo, le ayudaban y todo, pero él siguió ejerciendo su sacerdocio, le ayudaban a consagrar, en fin, todo ese tipo de cosas, pero formó un grupo de minusválidos. O sea, sus misas se llenaba de silla de ruedas, y yo platicaba mucho con él los domingos y veíamos el fútbol.
Entonces tanto me veían ahí que cuando murió y cuando le iniciaron un proceso de beatificación, me mandó a llamar esa comisión. Y pues yo no sabía qué decir. Yo decía, es que usted lo conoció, usted platicó, sí, pero no, del único que hablábamos era de fútbol. Era de fútbol. Entonces no serví de gran cosa en esa situación. Entonces, no sé si tengas alguna inquietud. Sí, bueno, eso nos ayuda a reforzar la parte pues de que no se toma como a la ligera la determinación de un milagro, ¿no? No. Pero y tampoco el hecho de que la fe y la ciencia están peleadas, ¿no? Siempre a final de cuentas, pues la ciencia va reforzando la fe o es el camino para... Nunca han estado en conflicto la fe y la ciencia. Los que la ponen en conflicto son las ideologías. Entonces, fíjate qué curioso. ¿Qué es la ciencia? Son las herramientas que tiene el hombre que a través de su inteligencia descubre las maravillas de Dios, la filigrana de los cuerpos vivos, la profundidad de los mares, la perfección de la fotosíntesis, o sea, todos los milagros cotidianos que vivimos a diario. Ese es el científico, es un descubridor de los milagros que hace Dios en la naturaleza. Pero, como hay muchos científicos desde la época liberal en que no creen en Dios, entonces, pues tratan de denostar el milagro, ¿no? Siendo que la misma vida es un milagro, ¿no? Cotidiano, que tiene sus leyes y todo, ¿no? No, y que simplemente el milagro, pues, a final de cuentas termina siendo algo que no tiene explicación o algo que va más allá de las leyes naturales. No, lógica no la tiene. Por eso es un hecho sobrenatural, donde hay una intervención divina directo. Eso es lo que se tiene que demostrar en los milagros, ¿no? Para que lo considere la Iglesia y lo publique como un milagro verdadero, ¿no? Entonces, pero ha habido cientos o miles de milagros a través de la historia de la Iglesia y todos han sufrido ese proceso, ¿no? Hace rato hablaba del testimonio de Alexis Carrel, pero ¿habrá a lo mejor otros ejemplos de que haya sucedido esto, de que haya sido científicos y al experimentar o al estar en contacto con algún hecho se hayan convertido o hayan reforzado? Pues hay uno muy reciente, que es el de Francis Collins, aunque es cristiano, no consta que sea católico, puede ser presbiteriano, pero él es un hombre sincero que fue el que lideró el programa para completar el genoma humano, que fue hace como unos 10, 12 años. Fue muy promocionado, muy publicado. Y él habla que encontró a Dios, es más, escribió un libro. Yo encontré a Dios en el genoma humano, ¿verdad? Entonces... incluso también, si nos remontamos muchos años atrás, pues hubo muchos científicos como que también trabajaron en esa parte de la genética, ¿no? Bueno, estamos hablando si nos remontamos siglo y medio, cuando empezaban realmente los grandes descubrimientos, la mayoría eran católicos, o sea, los grandes, los que inventaron, los que descubrieron eran gente católica, eran gentes con temor de Dios y no les asustaba ver un milagro. Y a final de cuentas, pues la Iglesia fue de las primeras, si no es que la primera institución en instaurar las universidades, ¿no? Y en fomentar el conocimiento y en fomentar también la investigación. Todo tiene su principio ahí, o sea, todo el desarrollo de las ciencias en Occidente se lo deben a la Iglesia, a las universidades, a las cátedras que ellos impulsaban, a las universidades que fundaron, a los grandes hombres que salieron de ellas y reforzaron el cristianismo en Occidente. Entonces, definitivamente, la Iglesia tiene un papel esencial, importante e innegable. Hablaba hace ratito de que los milagros se hacen, o sea, los milagros los hace Dios por intercesión de los santos. Sí. ¿No? Y quería preguntarle ahora, está nuestra Madre la Virgen María, ¿no? Y Dios también puede obrar milagros a través de ella, ¿no? Totalmente. Hay milagros probados. O sea, ahorita estamos en un siglo mariano, o sea, donde la Virgen interviene
en los grandes problemas de la humanidad, como las pestes, los desastres, todo eso, ¿no? Entonces hay muchos datos, por ejemplo, en nuestro medio, muy próximo, a lo mejor muy lejano, tenemos el milagro de la Virgen de Guadalupe. Ahí es una serie de milagros, porque el primer milagro es el ayate, su sobrevivencia. Un tejido que se degrada en 20, 25 años, o sea, sigue tan fresco como al principio después de 500 años. O sea, no es que se pintó, no es que se usaron pigmentos. No, o sea, ya lo han estudiado desde la época de la colonia. Lo han estudiado y lo han estudiado especialistas, pintores y todo, y no se explican. Se han hecho copias en los mismos materiales y no dan el resultado porque es un tejido muy áspero, es un ayate. O sea, usted que es pintor, ese tipo de material es muy complicado para hacer eso. Definitivamente, pues es una fibra cruda que está expuesta, que no tiene recubrimiento, que no tiene una base. O sea, es como si me haces una pared de adobe y dice pinta ahí pues no, necesito preparar la tarea, necesito lijar, necesito dar una impremación para poder pintar, alisar, ese tipo de cosas. En el caso del ayate no hay eso. O sea, el gran milagro del ayate es empezar su sobrevivencia. Segundo, ¿quién se revela en ese ayate? O sea, un papa dijo, jamás nación alguna recibió tal privilegio. O sea, de recibir un retrato de la Madre de Dios pintado por el mismo Dios. Y que se quedara quedara como madre y protectora de una nación. Eso a través de los siglos llegó a se extendió más a ser emperatriz de América. Y ahorita pues hay muchos, hay santuarios en Italia, en todos lados. De la Virgen, si tú entrabas al templo de París, a Notre Dame de París, entrando y al lado izquierdo había un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Que usted no lo cuenta porque lo vio. Sí, perfectamente. He estado en Lourdes, he estado en Roma, he estado en ese tipo de lugares que coincidentemente hay ese tipo de situaciones. Luego en el mismo milagro de Guadalupe, la Virgen hace milagros dentro de sus apariciones. Por ejemplo, la curación del tío Bernardino, del tío de Juan Diego, en que se le esconde Juan Diego y no la quiere ver porque él va corriendo a ver a su tío y le dice, tranquilo, de esa enfermedad no ha de morir, tú y ve y cumple con lo que... ¿Y si se cura el tío? Se cura el tío Bernardino de eso. Después, el milagro quizás más grande es que a 10 años de la manifestación de la Virgen en el Tepeyac, a través del ayate, hubo una conversión masiva de indígenas que calculan en 10 millones. Entonces, en menos de 10 años, una casi conversión total de los indígenas. Después ya con el mestizaje, pues ya se formó la nación mexicana, ¿no? Porque la Virgen no es una india, es una mestiza. O sea, no hay que, aunque han querido que aparentarla que sea una india de raza, no, es una mestiza. Entonces, ¿qué es lo que conforma el 90% de la nación mexicana, ¿no? Entonces ese es un gran milagro desde mi punto de vista, y que sigue en su basílica. Para que tengas una idea de los milagros, vea una romería en la Ciudad de México un 12 de diciembre y hagan una entrevista a los peregrinos. Todos salen agradecidos, llenos de lágrimas, y van ahí porque van a agradecer un milagro que les hicieron a cada una de esas personas. Pocos van a pedirle porque ya le pidieron en el Inter, ¿no? Pero van a agradecer.
Y esas muestras de agradecimiento son tan sinceras que no puedes dudar de que a ella en lo particular le hayan, no, es que curó a mi tía y mi tío y que yo que me dolían y estoy perfectamente de salud, ¿no? Estos son los pequeños milagros dentro de el gran milagro y el gran acontecimiento guadalupano. Dios nos dejó a su madre que nos tiene en su regazo, nos cuida, nos protege, nos ayuda, intercede por nosotros ante la divinidad y bueno, es un milagro para la nación mexicana tener a tal madre. Oiga, y me gustaría preguntarle a propósito del libro que trae por ahí. Fátima. Que es de Fátima, que nos platicara sobre ese milagro del sol que quedó también hasta registrado en la prensa. Que nos el milagro del sol. Sí, mira, en Fátima se manifestó varias veces la Virgen, pero la gente era empezaba a ser temerosa. Entonces tenían un gobierno socialista muy duro, las autoridades eclesiásticas no lo apoyaban en todo. Estamos hablando de un pueblito en Portugal, ¿verdad? En Portugal, Cova de Iría 1917, y es el 13 de octubre cuando se realiza el milagro del sol. Entonces le dicen como diciendo, a ver si es cierto que la Madre de Dios, la Virgen que se aparece, que nos dio un anuncio, que nos dio una prueba. Entonces los niños le piden a la Virgen una prueba de eso. Dijo, pues tal el día 13 de mayo. Entonces eso convocó... Porque habían tenido dificultades, creo, ellos, ¿no? Sí, como estaban chiquitos. No los dejaban hablar, no, los mantenían aislados. Intervenía el alcalde, que era muy duro. Sufrieron mucho los pobres muchachos. ¿Y qué pasó entonces cuando le dijeron, oye, necesitamos una prueba? Ellos dijeron, se les voy a dar tal fecha a tales horas. Entonces, como se hizo público, se llenó de reporteros, de curiosos, de gente que no creía, de incrédulos. O sea, se juntaron cerca de 40,000 gentes alrededor de Cova de Iría, o sea, la cova. Incluso apareció. Si uno busca en internet, ahí le pone en Google Milagro del Sol, ahí se ven fotos, ¿no? Sí, porque ya había fotografías, estamos hablando de 1917, entonces ya lo cubrió la prensa, sacaron fotografías. Básicamente el milagro fue el siguiente, o sea, fue un día muy lluvioso, llovió a cántaros, eran unos lodazales tremendos, entonces la gente... pues va con todas las dificultades, con sombrillas, arrastrándose entre el lodo y para estar presentes en el momento del milagro. Entonces de pronto se abren los cielos y el sol empieza a girar en su eje y cambiaba de colores los testigos, como lo están viendo. Oye, pero qué sustazos se han de haber llevado, ¿no? Porque pues... ¿El sol empezando a hacer cosas extrañas? Sí, pero eran gente de fe, o sea, ellos esperaban eso. Entonces vieron aquello y se maravillaron, le llaman la danza del sol. O sea, de que el sol se salga de su eje cósmico y empieza a girar, o sea... Ahora, hay evidencias de que lo vieron desde 70 kilómetros de alrededor, o sea, tuvo un área muy grande. La gente que estaba en Cova de Iría eran 40,000 más o menos. Entonces, ahora, ¿cuál es el milagro dentro del milagro? Que cuando se provoca eso y se abren los cielos, la tierra estaba seca y nadie estaba húmedo, ni siquiera con lodo en los zapatos. O sea, ocurrieron tantas cosas milagrosas dentro del milagro. Entonces, pues eso tuvo trascendencia, hubo muchas conversiones de gente que no creía, gente que fue a certificar que no era cierto, tuvieron que doblar rodilla ante el gran acontecimiento del milagro de Fátima. El 13 de octubre de 1917. ¿Por qué 1917? Porque la Virgen anuncia terribles problemas para la humanidad previos a la Primera Guerra Mundial. Y después vuelven a decir sobre que si el pueblo no se arrepiente, habría
una Segunda Guerra Mundial. No, y en ese inter hubo Sí. la Guerra Cristera, hubo las dos guerras Sí, mundiales. es el tiempo del gran zarpazo socialista a nivel mundial, marxista, podemos decirle, en que en México, en España, en Europa, en Francia, en todos lados, estaban haciendo una toma de poder a ultranza, ¿verdad? España cayó, Francia se defendió, Italia también, pero en fin, se tuvo que superar. México sufrió, eso es México 68, o sea, donde hubo terribles agresiones por parte de la gente, no de la gente en sí, ni de los estudiantes, de gente pagada y enviada con ese fin de crear un caos, ¿verdad? O sea que podemos decir que las apariciones de la Virgen de Fátima se dieron en un contexto geopolítico, totalmente, histórico. o sea, sí, ella decía, si no se arrepienten, si no cambian de vida, si no rezan el Santo Rosario, la humanidad va a sufrir mucho, ¿no? Como las hay actualmente, ¿no? Hay muchas. Fátima nos alcanza hasta el presente, o sea, sus profecías, sus advertencias llegan hasta el final de los tiempos. Ahí tiene un librito, a ver si nos puede decir el título. El título es Fátima, dice Geografía, Historia, Teología y Profecía, de Ramiro Sáenz. Es un libro que, bueno, tiene tintes teológicos, o sea, lo analiza muy a fondo el asunto de Fátima. Muy recomendable, aquí lo maneja la editorial Letrada, que es el distribuidor de esta editorial, que es argentina, Gladius. Y es muy recomendable porque es difícil hallar a veces información fuera de lo que ves en el internet, ¿no? O sea, en internet ves reducciones. Para todos los que nos están viendo, pues vamos a poner ahí en los comentarios el título del libro para que lo busquen y quien esté interesado lo puede encontrar. Nos dice que ¿de qué editorial es? La editorial es Gladius, es una editorial argentina, pero aquí la distribuye nuestro medio Editorial Letrada. Ok. Entonces está en internet sus datos, entonces pueden recurrir a él para conseguirlo. Es un libro para los que les inquiete el tema, los que necesiten información, los que gustan de esta situación, pues es un libro muy recomendable. Sí, porque como dice, pues Fátima alcanza hasta nuestros días, ¿no? Incluso justamente lo vamos a poder ver ahorita la portada en pantalla para que lo puedan observar. Y como dice ahí, en los comentarios vamos a poner los datos para quien esté interesado pues pueda ir a buscarlo, ¿no? Ir a buscarlo, adquirirlo, ya sea vía internet o directamente en la editorial. Entonces, oiga, don Rubén, hace rato pues nos contaba, pues prácticamente ha conocido muchas partes del mundo y hablaba también de la conversión de este científico de Alexis Carrel. Pero me gustaría que nos contara, usted que ya conoce el santuario de Lourdes, cómo se llega, cómo es toda esa atmósfera que envuelve a ese lugar, que pues todavía después de tantos y tantos años, porque pues estamos hablando de que la Virgen de Lourdes se le apareció a María Bernadette en 1858 y todavía hoy en el 2025 sigue yendo gente con toda la fe para buscar curarse de enfermedades, ¿no? Es uno de los grandes santuarios de peregrinación. Está Fátima y luego le sigue Lourdes. Obviamente está el Vaticano y está Guadalupe en México. Esos son los grandes lugares de peregrinación. ¿Por qué? Porque Lourdes es algo muy especial. Allí había una niña, Bernardita Subirois, una adolescente de 14 años, que había sufrido problemas pulmonares y pues tenía maltrecha su salud. A ella se le aparece la Virgen en la gruta de Maisseville. En Francia. En Francia. Y es lo mismo, el mensaje de la Virgen
casi siempre es muy parecido. Hay 3 elementos principales que son rezar el Santo Rosario para la conversión, arrepentirnos de nuestros pecados y garantizar al final la dicha eterna, ¿no? Entonces, siempre nos previene de los peligros del pecado que nos pueden apartar de la beatificación, de la vida beatífica después de la muerte. Entonces siempre está insistiendo la Virgen en todas sus amonestaciones que nos da: conversión, oración, ¿verdad? Y amor por el prójimo. Acuérdate que es evangélico el que no puedes amar a la gente así como en general. O sea, tú tienes que amar al prójimo como a ti mismo. ¿Se entiende esa palabra? O sea, ese amor es imposible de encontrarlo ahorita. No se aman a sí misma la gente, menos van a amar al prójimo como a sí mismo. Pero es lo que Jesús pidió, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor que exige la Virgen. Es el amor que exige Dios para su creación. O sea, claro que Dios está preocupado, entre comillas, preocupado, porque sus criaturas están destruyendo su creación, o sea, el planeta, ¿no? Con todo lo que ha habido, las guerras. Entonces Él les manda ciertos anuncios, ciertos pellizcos para que despierten, y son el problema: temblores de tierra, los volcanes que se diseminan, tsunamis por todos lados. ¿Y entonces Lourdes fue como una llamada de atención o qué pasó? Lourdes más bien es Fátima el que enfoca toda esa problemática hacia el futuro. Lourdes es básicamente la conversión de los pecadores. Pero ahí también ocurre el milagro del agua, ¿no? De manantial, que la gente va a curarse todavía. Todavía, o sea, sigue vigente. O sea, de lo que hablamos de Alexis Carrel, las fuentes donde la gente recibe tratamiento todavía sigue vigente en Lourdes. ¿Y usted que conoció? Cuéntenos cómo es. O sea, llega y... Pues es una gran explanada. La gruta está a la izquierda. Hay como dispuestas como tomas de agua para que la gente llene sus... Aunque no es agua milagrosa, es agua de Lourdes. No es agua bendita. No es agua bendita, es agua milagrosa, perdón. Luego está la gruta donde se apareció la Virgen. Hacia la derecha, al centro, está la basílica y varios otros lugares. Para acá están una especie de se puede decir hospitales para recepción de enfermos, donde pueden pernoctar, donde estoy, oficinas y toda la cuestión administrativa. Pero es una gran explanada donde el agua es el elemento milagroso, ¿no? Y no lo venden, ¿no? No venden eso. No lo venden, ¿no? Te venden el envase para que tú llenes eso, ¿no? Te lo venden aquí en México, ¿no? Sí, allá, sí, ¿no? Allá lo único que te venden es el envase, tú llegas. Y al igual que aquí, como viene tanta gente con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Zapopan, de San Juan de los Lagos, ahí va mucha gente para pedir favores, curaciones. Sobre todo está especializado, por decirlo así, Lourdes, en la curación del cuerpo, obviamente también del alma, ¿no? Pero el cuerpo tiene cierta prioridad, ¿no? La mayoría de gente va con problemas muy serios de salud, van en fases terminales, cuando ya les declararon un cáncer, cuando ya su vida no tiene una perspectiva hacia el futuro, entonces van como una especie de último recurso. Y ahí es donde se curan. Porque unos se curan y otros no. No entendemos, no comprendemos cómo es la fe de las gentes y la disposición de Dios para curar o no curar. Porque Dios, como dicen, no cumple antojos ni endereza jorobados, dice un dicho muy popular, ¿no? Entonces, lo que Dios sabe no lo sabemos. ¿Cuáles son las intenciones? A lo mejor si te alargo la vida, te curo de un cáncer que traes,
te vas a perder para el cielo a futuro. Algo va a pasar en tu vida que... Entonces yo prevé, tiene una visión permanente. Pero si te llevo ahorita, ese mismo cáncer que te produjo la conversión y la salvación de tu alma. O sea, pensar como piensa Dios es muy diferente a como piensa el ser humano, ¿no? O sea, para Dios es un proceso normal, por decirlo así, una consecuencia del pecado original. El hombre no nació para morir, por eso es tan difícil aceptarlo. Pero si haces esto y esto, salvarás tu alma. Entonces, todos esos santuarios, todos esos tienen esa prioridad, la salvación del alma, no la del cuerpo, no la de aliviar la situación económica, ¿no? Justo eso quería comentarle, porque de pronto ahorita ya empieza a haber algunas devociones o algunas situaciones en las que pues prácticamente pues ya pedimos, pero cosas, por así llamarlo, terrenales, o cosas muy, o sea, que no son de profundidad o que no son nuestro bien espiritual, ¿no? Así es. Acuérdense que Jesús dijo en el Evangelio, mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino que nos ofrece es más allá, o sea, es después de la muerte. Entonces, ahí va a ser la beatitud total, el que se porte bien será salvo y el que no ya conoce las consecuencias. Entonces, todas las intervenciones de la Virgen, todas las intervenciones de los santos, todos los milagros que se producen son en beneficio de la salvación de las gentes. ¿Y puede haber falsos milagros? ¿O puede haber está lleno de embabucadores. Hay muchas gentes que solo lucran con estos asuntos. Entonces inventan piedades, inventan una serie de situaciones, que si te frotas y que el aceite son de San no sé qué y esto. Pero entonces ahí ya estamos cayendo en superstición, ¿no? Porque pensamos que la simple acción de tocar o ponernos alguna cosa pues va a ser lo que nos va a curar, ¿no? Sí, es muy difícil dividir la superstición de la fe, pero ya cuando te dan tiempos, lugares, que tal suceso pasará tal día, a tales horas, ten la desconfianza, porque en la Escritura dice, la hora y el momento ni los ángeles del cielo lo saben, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Entonces, pues saca tus conclusiones en cuanto a todos los que adivinan y que profetas de internet, profetas de las redes sociales, profetas, los ha habido en todos los tiempos, pero son falsos profetas, falsos milagros, y solo que quieren es tomar el pelo a la gente. Me gustaría que habláramos, ahora que ya estamos sobre estas cuestiones de superstición y de todo eso, que habláramos de la situación de la Virgen de Satanudos, que puede ser muy confuso. Bueno, esa es una piedad particular de un alemán que en el siglo pasado, no sé si al principio, creo que está ubicado ubicado allá en el siglo XVIII. Él se divorció, pero él pidió que se arreglara su matrimonio con la lejanía que tuvo, total. Le pidió a la Virgen, según esto era la Virgen de las Nieves, a la que se lo pidió, pero ya sabes tú que antes se utilizaba que a la hora de la boda amarraban una prenda, como el lazo, como un lazo, y se hacía un nudo, ¿no? Entonces, pero esto fue llevado más allá del nudo, simplemente le dice nudo a un problema que traen, a un conflicto económico, un conflicto de cualquier tipo, menos que interceda la salvación del alma, ¿no? Okay. Ahí es en donde radica como radica la diferencia, ¿no? Es donde puedes decir este asunto es verdadero o es falso, ¿no? O incluso, por ejemplo, se pone o se coloca en lugares como
como con ambiente holístico, ¿no? Que se le llama, ¿no? Como Sí, por ejemplo en o sea, Tulum aprovechan y se le para... mete ahí medio de meditación, de yoga, de Sí, New sí, la Age, influencia ese tipo de oriental cosas. de las prácticas orientales de meditación que son totalmente fuera Ese del es el problema. contexto de la iglesia, sí. Entonces, pues hay que tener sospechas, habiendo tantas vírgenes en América, tantas en Europa, ¿por qué arriesgarte y poner tu fe en alguien que todavía no está ni avalado por la iglesia? Es simplemente la piedad particular que tuvo el Papa Francisco por ella. Él la encontró en Europa, se la llevó a Argentina, la tuvo guardada, le hicieron papa y se la llevó al Vaticano. Y es como una piedad personal de él, ¿no? Porque incluso dicen que está inspirada en la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, Sí, era la petición a la Virgen de las Nieves y a lo mejor sí. ya porque creo que mandó a hacer la pintura, ¿no? A Sí, un artista, el artista, digo, Wolfgang, este tal el Wolfgang señor. la mandó a hacer para conmemorar que se le resolvieron los problemas dentro de su matrimonio. Mandó a hacer ese cuadro, pero era un cuadro que estaba ahí. Él en un viaje a Alemania lo vio, lo adquirió, se lo llevó a Argentina, lo tuvo allá mientras fue obispo de Buenos Aires, después se lo llevó al Vaticano, pero hay unas cosas ahí muy cosas, simplemente el vocablo, Virgen de Satanudos, o sea, vocalmente a mí me golpea, o sea, como que de Satanudos, ¿verdad? O No, sea, incluso usted como experto en pintura y también pues que me imagino que ha analizado arte sacro, pues esta pintura o esta devoción tiene algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿eh? en todas las pinturas se presenta a la Virgen pues con recato, Sí, con su manto, acá ya se le ve un hombro a la y Virgen. cubierta y acá un poquito el hombro descubierto. Sí, Hay algunos escritores o algunos analistas o críticos, por así decirlo, mira, ahí está. que la estamos O viendo sea, justamente en es pantalla. una forma poco convencional porque no corresponde ni siquiera a la época, aunque la técnica obedece a ciertos cánones pictóricos de la época, está bien hecha, De bien pintada, 1700. por ahí que estamos hablando del al inicio del academismo y el fin del romanticismo, ¿no? Entonces está dentro de esos cánones, Ah, ok. pero pues hay detalles que sí llaman la atención, por ejemplo, el hombro descubierto, los nudos que en español crean mucha confusión, ¿no? O incluso también algunos mencionan que a pesar de que está aplastando la cabeza de la serpiente, está un poco enredada o pudiera parecer enredada un poquito entre En su su pie, propio, eh, su cuestiones propio así, ¿no? pie, sí. Incluso también pues se habla de que últimamente se ha tratado por su parecido o su inspiración en la Inmaculada Concepción en que la festividad que es el 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción se ha ido desplazando un poquito para hacerla que sea la Virgen de Satanudos, ¿no? También Bueno, el 8 de diciembre. eso solo existe un santuario en el mundo, está en Cancún. Aunque creo que también hay en Argentina, en Brasil, Puede, en varios lados, pero puede ser, pero Cancún el ahorita. más reconocido está en Cancún. Y hay que tener cuidado con ello, ¿no? Tú estás hablando de tus sospechas, de lo que no entiendes, de lo que no comprendes, eh, pero la Virgen siempre en estos casos es la Inmaculada Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Y es que también Concepción. a lo mejor uno de los problemas es que se busca para problemas, pues, superficiales, ¿no? Por así llamarlo, no en el ámbito espiritual. Pecunarios, sí, O sea, no, claro, o no sea, se pide, pues, que sea regálame uno más que santo. me saque yo la lotería, sácame de este problema económico, haz que no me cobren esto, pierde las escrituras para que yo me Pero beneficie. falta a lo mejor unas partes importantes que serían que la petición vaya acompañada de una oración constante, ¿no? Por ejemplo, de cómo son las novenas, cómo son el rezo del rosario a lo mejor diario, o el rezar por esa intención durante un periodo sostenido de tiempo y acompañado también a Pero lo no mejor es, de alguna penitencia, a lo no, mejor de alguna no, reflexión.
O sea, mira, hay un escritor carmelita descalzo del siglo pasado. Y usted tiene a la maestra ahí cerca. que estuvo contemplando cómo están cambiando las sociedades. Y él decía que el cristiano del siglo XXI sería un místico o no sería nada. ¿Qué quiere decir con místico? El místico es el cristiano que ora y hace de su vida y de sus actividades una oración, la oración permanente, todo dedicado a Dios, todo en nombre de Él y no apartarse de eso, ¿no? Entonces el místico está todos los siglos ha sido favorecido por la divinidad. Hay grandes místicos, el primero fue San Pablo, un hombre pecador que persiguió a la iglesia, pero tuvo una conversión extraordinaria y después fue el defensor y el que le dio toda la estructura a la iglesia. Santa Teresa de Jesús, San Francisco, todos los santos dramaturgos que han hecho milagros son unos enamorados de Dios y su forma de comunicarse es a través de la oración. El místico habla con la divinidad a través de la oración y Dios le responde a través de la escritura. Entonces ahí tenemos todos los elementos, está la escritura, Dios te ilumina, el pasaje se te aparece, lo encuentras por una situación y te va resolviendo los problemas del diario vivir. Entonces, como conclusión, porque ya se nos está terminando el tiempo, lamentablemente, podemos decir que para evitar confusiones y para evitar confusiones, mientras la Iglesia católica no se pronuncie oficialmente sobre una imagen que tiene ciertas dudas en su origen y procedencia y el por qué la hicieron, yo creo que hay que abstenerse, ¿no? Ahorita eso no creo que sea oficial ni sea que sea, no te digo con permiso eclesiástico, ¿no? Simplemente está ahí. Al igual como los milagros, ¿no? A lo mejor puede haber algún proceso. Al tiempo, o sea, hay tantas vírgenes, tantas cosas. Así que tenemos para escoger, ¿no? Para todos lados, o sea, simplemente. Tenemos muchas muy cerquitas. Simplemente aquí en Jalisco tenemos a las 3, después de la Virgen de Guadalupe, las 3 vírgenes más milagrosas: San Juan de los Lagos, Talpa y Zapopan. Entonces, ¿para qué te arriesgas con algo que todavía es como te dicen, mira, muy buen vino, oye, pero no trae el registro de salubridad? Bueno, es que está rellenada la botella. No, tú ve a lo seguro para proteger tu integridad, ¿no? En este caso, la espiritual. Y en estos tiempos diríamos para protegernos de las fake news, ¿no? Porque puede haber, hay fake news en todos los niveles. Pues muchas gracias, don Rubén. Es un gusto tenerlo aquí en este espacio, en esta sección que estamos inaugurando, que se llama Estrella de la Mañana. La tendremos como todos los miércoles de 5 a 6. El siguiente programa vamos a hablar de educación. Vamos a tener unos invitados que nos van a venir a hablar otra vez de educación, de las etapas del desarrollo de los niños. Y los invitamos a que se metan a nuestra página web, sapientia.org.mx. Ahí he estado saliendo en pantalla, sino también se las vamos a dejar en los comentarios para que busquen contenido. Tenemos contenido formativo sobre educación, cultura, historia. Aquí nuestro amigo don Rubén Ramos nos va a estar acompañando para hablar de historia, de formación religiosa y de bastantes temas, porque pues tiene mucho conocimiento que compartirnos, ¿verdad, don Rubén? Estamos a sus órdenes. Ya sabe que esta es su casa, Sapiencia Televisión. Agradecidos con la audiencia, por tener el valor de soportarnos. Y a ti, Memo, muchas gracias por la invitación. Ya sabe que aquí es bienvenido y cuando guste compartimos micrófonos otra vez y nos echamos otra platicada para que nos cuente más de sus aventuras. Gracias por por esta invitación. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, Sapiencia TV todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde con temas sobre educación, cultura, formación religiosa, literatura
y también educación. El siguiente miércoles, no se pierdan, vamos a hablar de las etapas de desarrollo de los niños. Gracias. Buenas tardes.